Bueno, yo la palabra en la que pienso cuando hablo de salud mental, se me viene a la cabeza la palabra equilibrio. Me parece que es muy complejo determinar la salud mental porque, bueno, siempre está este ejemplo entre los psicólogos, ¿no? Cuando yo voy al doctor y le digo que me duele el estómago, el doctor perfectamente puede ubicar en dónde me duele. Yo le puedo señalar qué parte de mi cuerpo es la que siente el dolor y el doctor sabe la ubicación de lo que hay en esta parte donde yo estoy sintiendo dolor. Sin embargo, cuando tengo un dolor por un duelo, una ruptura, una emoción muy fuerte, estoy sintiendo cariño por alguien, no hay una manera de poder ubicar esto en el cuerpo, porque esto pertenece al mundo interno. Por eso es que creo que se vuelve como tan complejo determinar en dónde está colocada en un solo lugar la salud mental. Creo que sí puede haber ciertas cosas que lo determinen, en particular, pues lo que vamos haciendo, nuestras conductas, nuestros comportamientos, pero no nada más es esto, ¿no? O sea, no nada más es lo que se ve, más bien es lo que está en la parte interna de nosotros. Parte de la salud mental implica en algún punto, no sé si antes o después, pero la posibilidad de poder justo tener una voz y poder tener esta autovalidación y la validación de los otros sobre eso que estoy experimentando y que estoy viviendo. Es hasta que gente que se organiza, que se une, levanta la voz y protesta, que empiezan a ver estos cambios que son urgentes y son necesarios, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los que nos escuchan del otro lado de estas increíbles plataformas. Estamos en una emisión más de Iscalti Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo a grandes especialistas que forman parte de Iscalti, pero también estoy súper agradecida porque está con nosotros el doctor Miguel Ángel de León también. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Días o noches, dependiendo del horario que nos hagan el honor de escucharnos. Hola, Sai, pues contento, emocionado de tener estas dos bellezas también aquí, participando, bellezas tanto físicas como intelectualmente, mujeres muy agudas, muy interesantísimas, que vamos a ver qué nos platican el día de hoy. Así es, y el día de hoy, con base en esta conmemoración del 8 de marzo, quisimos traerles un pedacito de lo que significa esta conmemoración, de lo que significa el celebrar este día 8 de marzo. Así que les damos un pequeño resumen de esto, que espero que sea de muchísima información para todos ustedes y que se pregunten, más bien que le respondan esas preguntas que a lo mejor ustedes tienen. El Día Internacional de la Mujer conmemora a todas aquellas mujeres artífices de la historia que han luchado por la igualdad de derechos y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de la equidad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino, siendo este el antecedente de un camino de luchas por la igualdad y la libertad a lo largo de la historia. Desde su creación, el 24 de octubre de 1945, para promover la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas han consagrado la igualdad de derechos de mujeres y hombres como aspecto fundamental de su razón de ser. Su carta fundacional señala que, como parte de su propósito, se encuentra el desarrollo y promoción de las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Menos de un año después, durante el periodo de sesiones inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Londres, Reino Unido, Frida Dahlen, de Noruega, se convierte en la primera mujer delegada en intervenir, y Eleanor Roosevelt, de los Estados Unidos de América, pronuncia su célebre Carta Abierta a las Mujeres del Mundo, en la que insta a participar a más mujeres en los asuntos nacionales e internacionales.
El 10 de diciembre de 1948 se da un gran paso para la humanidad. Se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La histórica Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer reconocimiento mundial de que existen derechos inalienables y libertades fundamentales que se aplican a todos los seres humanos. Redactada como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Por primera vez en la historia humana, la Declaración enumera derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que todos los seres humanos, mujeres y hombres por igual, deben disfrutar. Piedra angular de los derechos humanos modernos, la Declaración, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos. Siendo Eleanor Roosevelt activista política y feminista inalcanzable, una de las grandes impulsoras de la declaración, participando en su redacción y aprobación final con un órgano diverso de miembros de distintos contextos culturales, políticos y religiosos. Una de sus frases célebres: nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento. El 8 de marzo de 1975, durante el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas empieza a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 2 años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas formaliza oficialmente el día, pese a que su primera celebración se remota al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil el año anterior en Nueva York, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, que tiene lugar en la Ciudad de México la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, del 19 de junio al 2 de julio de 1975. En dicha conferencia se formula un plan de acción mundial de 10 años para la promoción de la mujer, tras lo cual la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama 1976 a 1985 como el decenio de las Naciones Unidas para la mujer, igualdad, desarrollo y paz a fin de implementarlo, siendo un pequeño antecedente del por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en honor a todas las mujeres que han dado su vida por tener la libertad y equidad que hoy tenemos. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció? Si gustan saber más sobre esto, en la parte de abajita en las descripciones vamos a estar poniendo ahí las descripciones para que ustedes puedan checarlo. Ahí en la ONU hizo un trabajo increíble y demás para que ustedes lo puedan checar. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que de verdad creo y considero que es vital que le demos más difusión. El día de hoy quiero presentar, antes de indagar con esto del tema, a 2 especialistas que son de gran humanidad y de verdad que son parte de Izcalti. Les presento. Ella es la maestra Diana Laura Gutiérrez. Ella es psicoterapeuta. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días, tardes, noches. Y la maestra Gina Cuyas, también psicoterapeuta. ¿Cómo estamos? Hola. Bien, bien, gracias. Y el día de hoy el tema que vamos a tratar es que de verdad se me hace de vital importancia, que es estrategias de bienestar para una salud mental en las mujeres. Y me gustaría que empezáramos con esta pregunta, porque a lo mejor lo podemos mencionar mucho, pero muchísimas de nosotras no sabemos en específico qué es. Y quisiera que ustedes nos desglosaran un poquito sobre esto. ¿Qué es la salud mental? Ahora sí que con quién quiere tomar la palabra. Pues adelante, señoritas, esta entrevista es suya, háganse dueñas de ella y adelante, por favor. Bueno, yo la palabra en la que pienso cuando hablo de salud mental
se me viene a la cabeza la palabra equilibrio. Me parece que es muy complejo determinar la salud mental porque, bueno, siempre está este ejemplo entre los psicólogos, ¿no? Cuando yo voy al doctor y le digo que me duele el estómago, el doctor perfectamente puede ubicar en dónde me duele. Yo le puedo señalar qué parte de mi cuerpo es la que siente el dolor y el doctor sabe la ubicación de lo que hay en esta parte donde yo estoy sintiendo dolor. Sin embargo, cuando tengo un dolor por un duelo, una ruptura, una emoción muy fuerte, estoy sintiendo cariño por alguien, no hay una manera de poder ubicar esto en el cuerpo, porque esto pertenece al mundo interno. Por eso es que creo que se vuelve como tan complejo determinar en dónde está colocada en un solo lugar la salud mental. Creo que sí puede haber ciertas cosas que lo determinen, en particular, pues lo que vamos haciendo, nuestras conductas, nuestros comportamientos, pero no nada más es esto, ¿no? O sea, no nada más es lo que se ve, más bien es lo que está en la parte interna de nosotros. Por eso pienso en esta palabra, en equilibrio. ¿Qué tan equilibrado yo me siento, me vivo, me descubro entre mis diferentes contextos? Contexto social, contexto familiar, contexto profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Es mi manera como de entender la salud mental. Ahorita que antes de darle la palabra a la maestra Diana, quisiera para todos ustedes compartirles esta información que la verdad se me hizo bastante interesante. Fíjense, la proporción de población con síntomas de depresión es aproximadamente del unos 15.4% de la población adulta, pero entre las mujeres alcanza el 19.5%. Estos datos que les estoy compartiendo son del INEGI. Las mujeres tienen 2 veces más probabilidad de presentar depresión que los hombres. Esto inicia en la pubertad y se mantiene a lo largo de la vida. Cabe destacar, obviamente, que esto también tiene mucho que ver con cuestiones cardíacas, diabetes y algún otro tipo de enfermedades. Pero bueno, esas son cuestiones más específicas. Y también por acá el INEGI arroja que dentro del mercado laboral las mujeres ganan 34% menos que los hombres. Ello aunado a la doble o triple jornada de trabajo, que obviamente esto propicia el burnout o el estrés laboral. 8 de cada 10 mexicanas padecían el burnout o padecen burnout, y esto obviamente aumenta sus posibilidades de sufrir alguna enfermedad física afectar su desarrollo profesional. A mí se me hizo muy alarmante estos datos y algunos otros que igual les estaremos compartiendo en las descripciones por si a ustedes quieren checar esto. Pero, ¿cómo llegar a un equilibrio ante este tipo de diferencias o cómo podemos nosotros tener justo una salud mental ante todo lo que vemos a nuestro alrededor? Zaira, buenos días a todos. Gracias por el espacio. Me gusta mucho la palabra que utilizó Gina para conceptualizar un poco o aterrizar de manera fácil el término de salud mental, que fue equilibrio. La salud mental definitivamente no se limita solamente a la ausencia de algún tipo de trastorno, ¿no? Sino de la manera en la que estamos transitando la vida, cómo la estamos, pues eso, viviendo. Hoy en específico vamos a pensar en la salud mental de las mujeres y pensar en mujer implica toda una concepción social más allá eh, de solo la vida interna, ¿no? O el mundo interno. Eh, si nos ponemos si nos detenemos a pensar en los desafíos de la mujer en la actualidad, como tú lo mencionabas en las estadísticas, Aira, hay toda una demanda o una serie de roles que se le pide y que también la mujer ha aprendido a tomar para poder justo esto, transitar la vida, ¿no? Las mujeres están entonces, o estamos en ámbitos profesionales, pero con la familia, pero con las parejas, pero maternando, pero cuidando todo el tiempo, ¿no? Sí me gustaría como poner todo esto en contexto, porque al final de cuentas, si estamos insertas en estos contextos, sí o sí, vamos a ser influidas por
la manera en la que nos posicionamos dentro de esos contextos, ¿no? O las posibilidades que se pueden abrir. Eh, entonces, eh, hablabas en términos generales, estadísticamente, de una doble jornada, ¿no? A partir de estos movimientos sociales, políticos y culturales que se dieron en el siglo pasado, en donde el movimiento de las mujeres empezó a tener voz y a ocupar pues un espacio en muchos contextos. Eh, mucho del terreno que empezó a ocupar la mujer fue justamente el mercado laboral, ¿no? La posibilidad de salir, de ya no ser una mujer que solo sea esposa y sea mujer igual a madre o mujer igual esposa, sino ser un sujeto de la cultura, ¿no? Y entonces, en este sentido, el tema es que las mujeres, al parecer, nos hemos ido moviendo hacia allá sin que los otros contextos también se muevan a la par. ¿A qué me refiero con los otros contextos? Pues con los hombres en este caso, ¿no? Específicamente, ¿no? Y eh, quisiera justo detenerme a pensar en la doble jornada o esta carga mental invisible que implica un rol asumido por parte de las mujeres de el cuidado todo el tiempo, el cuidado hacia los padres, hacia los hijos, incluso hasta los jefes, y la poca posibilidad que tiene la mujer de voltear esa mirada hacia ella misma, ¿no? Todavía se está reflexionando mucho alrededor de estos lugares, como de ser pulpo, ¿no? Una mujer superwoman que puede todo, que tiene que poder todo demás y sin culpa y sin cansancio y sin queja, y bueno, pongo esto sobre la mesa porque no puede haber salud mental sin que revisemos o reflexionemos sobre estos contextos que sostienen eh, eh, nuestro bienestar, ¿no? Tanto de hombres como mujeres, pero hoy en específico pues estamos hablando de las mujeres. Sí, claro. Hay mucho que explorar a partir de ahí, pero yo creo que hasta este momento sería Sí, digo, lo que... con base en lo que estás mencionando, digo, y aquí con el doctor que está también presente, me gustaría como aprovechar justo. Es que para llegar a ese equilibrio sí es como un poco complejo, ya que sí, la mujer tiene el rol de ir a trabajar y luego llegar a casa y niños, tareas, comidas, digo, tantas cosas que el pensar, y yo sé que del otro lado me van a decir, ay, sí, ¿cómo voy a pensar en mí? Si tengo que hacer todas mis tareas, o sea, y termina a las 2 de la madrugada, o sea, ¿qué hora? O sea, no, lo que quiero ya es dormir y no saber absolutamente nada hasta el día siguiente. Entonces, aquí es esto, o sea, ¿cómo saber? Aquí me gustaría como dos puntos. Dos, ¿cómo saber que efectivamente a lo mejor y no estoy en una salud mental correcta? Y cómo poderme ayudar ante todo lo que tengo que hacer. No sé, doctor, a ver, me gustaría que en este caso el doctor nos hablara un poquito, porque digo, nosotros papás no nos quejan, de verdad que a lo mejor iban a decir, ay, están quejando. No, no es queja, es como un punto justo de comparación, de saber cómo ser mejores ante estas situaciones. Fíjate que el planteamiento que se va haciendo con respecto a mirar esto de la salud mental en las mujeres, porque tendríamos que considerar que hay mujeres que desean ser madres, hay mujeres que no desean ser madres, y que del pensamiento antiguo era como satanizante, ¿cómo que no quieres ser mamá, no? ¿Qué te pasa, no? O las mujeres que deciden tener una vida homosexual, y que también hoy es algo que está cambiando radicalmente y que se está teniendo un respeto profundo, o las mujeres que han sido abusadas, explotadas, no tomadas en cuenta, y hoy día estas mujeres ya son miradas a partir de una serie de acciones y de organizarse y de unirse. Este término de la sororidad, que me parece un término súper importante que toda mujer y todo hombre deberíamos de saber usar, de proponer, porque estoy convencido de que actos como la sororidad, que tienen que ver con el saber cooperar en flexibilidad, y esto me remite a otra cosa, hay un autor de un libro fantástico que les recomiendo que lean, que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari,
que él va planteando que la razón por la cual Homo sapiens pudo superar a los otros homínidos, ¿no? A Homo erectus, Homo, todos los homos que hubo, y por qué nosotros hoy estamos vivos, fue por esta capacidad de saber cooperar con flexibilidad con otros. Y que en el momento que cuando el ser humano, hombre o mujer, deja de participar con otros y ver al otro como alguien a quien puedo amar, en quien puedo confiar, en quien puedo respaldar o ser respaldado, empezamos a entrar en egoísmos terribles y espantosos que nos llevan a problemas muy graves. Simón de Beauvoir, por ahí de 1950 y algo, o 67 me parece, escribió un libro muy importante, ¿no? Simón de Beauvoir es una feminista del siglo pasado, súper reconocida y muy polémica, que se llamaba, el libro se llamó La mujer rota. Y es un libro, en su prólogo ella dice, los judíos se ayudan, los negros se ayudan, y va dando como ejemplos de gente que se ayuda, pero en ese momento histórico, ella dijo, no lo dije yo, pero las mujeres nos atacamos. Y creo que esta mentalidad está transformándose, que además va de la mano de esta salud mental. Hace años cuando yo empecé a trabajar con comunidad gay, encontraba que un muchacho un día dijo, que la razón por la que él promovía la comunicación, la cercanía en congresos y demás, era porque la sociedad frecuentemente marginaba a los homosexuales. Y esto enfermaba, porque entonces en esa época ser homosexual incluso estaba en el DSM, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales, estaba catalogado como una enfermedad mental, ¿no? Eso ya es una barbaridad decirlo hoy, y ya lo sacaron. Pero es hasta que gente que se organiza, que se une, levanta la voz y protesta, que empiezan a ver estos cambios que son urgentes y son necesarios, ¿no? Todavía muchos de nosotros, hombres, tenemos esta tradición, digo yo en mi casa, yo llego a mi casa y mis hermanos me alucinan, porque mi mamá, bueno, casi me pone tapete para que yo pase y me apapachen y me cuiden, ¿no? Lo cual a veces me cuesta muy caro con mis hermanas, porque mi mamá no acaba de entenderlo. Y ella, oye, es tu hermano y sírvanle y atiéndale, que ha sido una lucha que creo que ha ido cambiando, pero justo a partir de esta posibilidad de una sororidad bien entendida, ¿no? Una sororidad de unirnos para hacer algo más grande, para hacer una sinergia, y que creo que si en ese sentido la salud mental, desde la visión de las mujeres, apreciando cada una de las facetas de que cada mujer decida tener, se pudiera cuidar, creo que la salud mental del mundo podría mejorar en muchísimos sentidos. Y de hecho, lo comentábamos en la cápsula, y se me hace interesantísimo que retomemos un poquito esto que está comentando también el doctor y cada una de las especialistas, porque el 8 de marzo es eso, es la unión de mujeres que buscó ser mejor, o sea, buscar igualdad, buscar equidad, buscar ser ellas mismas. Y creo que también se ha perdido un poquito, y lo pongo así, se ha tergiversado a lo mejor un poco esta lucha, esta iniciativa que Eleanor Roosevelt y muchas mujeres lo empezaron a impulsar desde la antigua Grecia. Entonces, imagínense desde dónde viene, y creo que es al unirse personas hacen muchas cosas muy padrísimas, increíbles y fascinantes. Y creo que a lo mejor también esto se está perdiendo un poquito, ¿no lo cree, maestra Gina? Miguel Ángel mencionó esta palabra que, bueno, ahorita es, digamos, la voz del movimiento del 8 de marzo, que no tengo claro cuándo fue el primer año, o sea, en qué año fue que se estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ahorita me hice esa Ahorita pregunta. ahorita te digo, pero por aquí lo debo de tener. Pero, por ejemplo, realmente hubo un movimiento súper importante que fue muy reciente. O sea, estamos hablando de que empezaron movimientos de las mujeres desde hace muchísimo tiempo, pero creo que se vino una ola bastante importante a partir de 2018, que fue con el movimiento de Me Too. Em, Se me vienen como muchas ideas a la cabeza, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, que ha sido importante para el ser humano
el reconocimiento como tal. O sea, pienso el 8 de marzo, el 10 de mayo, el Día del Padre, o sea, como un reconocimiento a. Y creo que nos tenemos que regresar un poco hablando de salud mental. No nada más hablar de salud mental como mujeres. O sea, la pregunta es cómo podemos determinar, cómo podernos darnos cuenta de esta salud mental. Y necesitamos voltear a nuestro alrededor, ¿no? O sea, necesitamos ver, estamos en un contexto en donde convivimos mujeres y hombres, por igual, en realidad. La convivencia es por igual. Vienen estas diferencias que parte de lo cultural. Pero la salud mental nos corresponde a unos y a otros, ¿no? Estas diferencias se empiezan a ver como de pronto más arriba, a veces las alimentamos nosotras mismas, ¿no? Como este maravilloso ejemplo que da Miguel Ángel de que la mamá que pone en tapete al primogénito, porque además culturalmente todavía es así, ¿no? O sea, el primogénito, y entonces es hombre, ¿no? Personas que abiertamente dicen, tuve 3 hijas, pero yo seguía buscando al hombre, ¿no? O sea, y así es parte de nuestra cultura. Dentro de esta lluvia de ideas que les digo que se me vienen a la cabeza, Freud habló siempre de cómo, entendiendo, bueno, que Freud fue básicamente el primer personaje que se introdujo en la psicoterapia, en entender como los trastornos mentales, etcétera, fuera de las primeras figuras. Y él interpretaba y él trataba de explicar lo que pasaba en el mundo interno, estableciendo que todo dependía del mundo interno. O sea, casi, casi el mundo externo es lo de menos, todo depende de cómo lo vives tú internamente. Y creo que tiene ciertos puntos, por supuesto, pero habría que entender, como estas estadísticas que tú mencionas, que el mundo externo, por supuesto que también influye para determinar una cosa y la otra. Lo uno a esta parte que yo hablaba del reconocimiento. Una de las etapas más importantes en la vida de los niños, que es más o menos como de los 5 a los 11 años, en la etapa de la primaria, como lo queremos ubicar, es una etapa que otro autor estableció, Erikson, como una etapa en donde se podía desarrollar laboriosidad versus inferioridad. Entonces él decía, en esta etapa, nosotros empezamos a tener reconocimiento de nuestras propias capacidades. Empiezo a voltearme a ver, empiezo a ver qué tan competente soy, empiezo a voltear, veo, me comparo con el otro, etcétera, etcétera. Si en esta etapa el niño recibe el suficiente reconocimiento, o sea, si ayuda el mundo externo, que esa es una diferencia importante entre Erikson y Freud, si el mundo externo apoya y, digamos, direcciona esta laboriosidad, el niño va a lograr una adecuada salud mental. Si no es así, no va a aprender a hacer cosas, a reconocer sus propias capacidades, etcétera, etcétera, y va a surgir este sentimiento de inferioridad. Por ahí hay unos videos maravillosos de experimentos en donde de repente les ponen a niños, bueno, adolescentes, ¿no? Tienes que correr como, adolescentes y adultos, tienes que correr como niña. Y entonces empiezan a correr, es bastante interesante porque empiezan a correr mal, ¿no? Así como con... Hombres y mujeres lo hacen así, ¿no? Y les preguntan a niños chiquitos de 5 años y corren así de como niña, o sea, ¿cómo corre una niña? Y entonces corren pues normal. Luego a los adultos les enseñan como estos videos de los niños y como que tienen este golpe de realidad y entonces dicen, bueno, en realidad no sé, había mujeres que dicen, no sé por qué hice eso, yo corro todos los días y yo corro de otra manera, no sé por qué me dejé llevar por el juicio que de pronto, bueno, a lo mejor ya son palabras mías, por el juicio que de pronto trató de meter el experimento. Y esto surge justo en esas etapas, ¿no? O sea, México es, yo creo que el líder en el dicho de corres como niña, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces nosotros en talleres, con papás, con maestros, con los mismos niños, en las emociones, así, les taladramos así de esos dichos, no aplican, ¿no? Son funcionales, no esté bien o esté mal, no son funcionales, ¿no? Porque entonces degradamos un poco y devaluamos un poco lo que como mujeres hacemos. Que correr, por ejemplo, es una de las actividades que perfectamente podemos realizar unos y otros. Pero bueno,
El punto es ¿no? O sea, ese reconocimiento que de pronto se queda como muy bajito en la voz y que tuvo la necesidad de surgir este tipo de movimientos para eso, para que tuvieran una voz, para que fuera más fuerte, para que se escuchara, ¿no? Que en realidad a mí lo que me encanta pensar es que no se quede solo en voz de mujeres, ¿no? O sea, em, hay de pronto pacientes que nos dicen, híjole, pero es que no sé si canalizaron a mi hijo con un terapeuta hombre, no sé si le vaya a funcionar, porque mira, no sé qué. Y bueno, o sea, habría que entender, ¿no? Los seres humanos tenemos partes masculinas, tenemos partes femeninas. em, pero tenemos como ciertos prejuicios, digamos, tanto hacia hombres como hacia mujeres, ¿no? Y la idea es como un poco integrar, que es una de las funciones más complejas para el mundo interno, integrar como a lo masculino con lo femenino y a los hombres con las mujeres en general, ¿no? O sea, en cuestión de perspectiva de género, etcétera, etcétera, poder integrarse. Y una vez integrado, entonces podemos hablar de salud mental, pero es que no la podemos dividir, que eso es lo que justo creo que de pronto ha pasado, ¿no? O sea, ha quedado como esta división muy marcada y es cuando empiezan los problemas. Seguimos en eso, porque por supuesto que en estas estadísticas que hablas, me queda claro que sí, que sigue dividido, no tendría por qué haber una diferencia, ¿no? Pero sí creo más encaminado ahora el hecho de este esfuerzo que hay de tratar de integrarlo. De hecho, bueno, ahorita que me comentabas, perdón, fue el 8 de marzo del 75 que se Tiene empezó poco. que se empezó como a institucionalizar más el Día Internacional de la Mujer. Pero bueno, esto ya como de manera institucional, pero ya muchísimo más, antes como lo comentábamos en la cápsula, ¿Ya? se estuvo peleando justo para buscar la equidad. Pero bueno, con base en esto que estás mencionando y con lo que mencionó también el doctor, ¿cómo podríamos, esta cuestión tan sonada ahorita, cómo podríamos estar empoderadas con sororidad? ¿Cómo podríamos ser eso? ¿Cómo podemos integrar nuestra parte interna y que nuestra parte interna sea la que mande en cuestión de las cuestiones externas, sin importar que pase ciertas anomalías y que me puedan perjudicar? O sea, que sea una manera de poder yo sentir así como de casi tener como un Rafiki interno y decir, ok, esto no me puede afectar, tengo que ver cómo hacer para buscar sentirme yo bien y estar bien con mi mentalidad. Oye, Sai, creo que, bueno, históricamente el 8M se instauró a partir de una lucha de mujeres por condiciones laborales, ¿no? De un incendio en una fábrica, no. Así Ajá. es. Y entonces me parece un poco eh, o un mucho de peligro pensar en que nada de la afuera me puede afectar. No, o sea, ¿qué hago yo? No, no es posible decir, mira, tranquila, tómate un té, respira 3 veces y no te inmutes por el sistema en el que estás inserta. Creo que parte de la salud mental implica en algún punto, no sé si antes o después, pero la posibilidad de poder justo tener una voz y poder tener esta autovalidación y la validación de los otros sobre eso que estoy experimentando y que estoy viviendo. Gina bien decía que en términos de salud mental de las mujeres, no podemos dejar aislados a esta otra parte de la gran ecuación de la humanidad que es el hombre, ¿no? Sí necesitamos en algún momento de estos otros que también hagan un ejercicio de cuestionamiento, de autocuestionamiento, del rol que están ocupando, de los privilegios que tienen. Eh, por ahí ya estaban pensando en el término de sororidad como uno que a lo mejor se derivó de simplemente la colectividad entre las mujeres, ¿no? La colectividad porque, bueno, si lo pensamos un poquito para atrás, esta asignación de por ser mujer, tú cuidas, tú eres mamá, tú maternas. Entonces,
eh, de quiénes nos vamos a apoyar o echar mano o tener una red de apoyo de otras mujeres. Y en este sentido, a partir de ahí justo el término de sororidad que tiene que ver mucho con esta capacidad de poder brindarnos apoyo entre mujeres sin importar las diferencias que existan entre nosotras, ¿no? Aquí simplemente vemos tres mujeres diferentes, con una historia distinta, con una visión de lo que es el mundo y de nuestra existencia. Entonces, me parece que un poco como para regresar, no se trata de dar una receta fácil o un ABC de, mira, escucha esta meditación todos los días y nada pasa, ¿no? O sea, es peligroso incluso pensarlo desde ahí. Creo que una de las cosas en las que hay que hacer hincapié es justo en la posibilidad de, por lo menos, empezar a nombrar la vivencia, mi experiencia como mujer, atravesando todas estas cosas que sí forman parte de los contextos, ¿no? Hay una playera que yo compré hace poco que dice, ay, la salud mental, y es más, me lo hubiera puesto, ¿no? Porque es muy realista, incluso hasta puede ser cruda. Dice, no hay salud mental sin eh, En lo que lo con piensas. opresión, Ah, con opresión sistémica, ¿no? O sea, no hay posibilidad de pensarlo así. Ahorita checo bien la frase específica, pero, o sea, el punto al que voy es que no silenciemos ahí, es que no silenciemos. justo en lo que, ahora sí que en lo que checas la frase, justo por eso lo menciono, porque ahorita justo en redes y en TikTok hay muchísima esta parte de yo pienso, yo soy, yo lo soy lo mejor, o sea, como ese tipo de irnos un poquito a los extremos. Y qué importante es esto, ¿no? Que no hay como una receta médica casi casi de es A, B, C, o sea, hay que ir viendo cómo podemos internamente y externamente podemos como ser un equilibrio para poder tener esa paz y esa salud mental. Doctor, por favor. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos como humanidad, ¿no? Poder hacer esta integración entre el mundo interno y el mundo externo. Históricamente vivimos separados por muchos años, ¿no? De hecho, entre nuestro gremio se daba que el psiquiatra decía con una pastilla y ya no le hagas caso al psicólogo, nomás te quiere sacar una rentita mensual, ¿no? Y conforme el tiempo ha pasado, tanto nosotros hemos logrado apreciar mucho más el valor y el trabajo de los psiquiatras, de los neurólogos, como neurólogos y psiquiatras han apreciado más el trabajo de los terapeutas, porque hay una conexión directa. Y para entenderlo y ligándolo a la salud mental, hay un ejercicio que yo hago con mucha gente, es cuando doy conferencias y a grandes públicos, en donde le pido a la gente que les pongo música de fondo así muy suavecita y que imaginen un punto verde. Cierren sus ojos, relájense, respiren profundo, imaginen un punto verde. Y ese punto verde va creciendo, 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 hasta convertirse en un limón grande. Es un limón jugoso, es un limón muy agrio. Imaginan que están rebanando ese limón, lo van a cortar y de pronto van a llevar el limón y lo van a llevar a su boca. Y en el momento que lo están chupando, sienten cómo está tan ácido el limón, sienten cómo pasa por tu lengua, por tus dientes el limón. Y te estoy platicando y estoy empezando a salivar. Y le pregunto a cuánta gente, ¿quién salivó? Mucha gente le pasa. No tengo un limón en mi boca, pero de una idea, esas son las psicosomatizaciones, de una simple idea que yo estoy duro y duro y duro y duro, angustiado, preocupado, si estoy generando cortisol, si estoy generando adrenalina, si yo estoy como muy contento, puedo estar generando dopamina, y son sustancias que aunque no las veo, mi cuerpo es todo un laboratorio. Y dependiendo cómo yo interprete la realidad y cómo la tome en mis manos y cómo tome este juego de realidad mundo interno, es como voy a transportarlo a mi cotidianeidad, ¿no? Los comentarios que ustedes hoy hacen aquí, podría yo sentirme ofendido y agredido. ¿De qué depende eso? De cómo yo lo interpreté. Hay procesos que se llaman mentalización, la mentalización es algo fantástico, en donde un mismo evento para ti puede significar un acto de violencia y para mí puede ser un acto de paz y tranquilidad. ¿Y de qué depende eso? Pues de mi historia, de mis experiencias, de muchas cosas. Entonces, creo que
retomando un poquito la idea de la sororidad o del soror, el soror es una palabra de latín que significa hermano. Es como el equivalente a frater, a fraterno, ¿sí? Eso es ser soror, ¿no? Ser como fraternal con alguien más, ser como un hermano. Pero, ¿y cómo tendrían que ser un hermano equilibrado, saludable, positivo, ¿no? Yo siempre les digo que hay tres cosas que tienen que pasar para que una relación sea sólida, fuerte, constructiva, valiosa, y es el R se hace. R se hace, apréndaselo. R se hace, R se hace. ¿Qué significa R se hace? R significa respeto. C-A, comunicación asertiva. Y C, confianza. Para que yo te viva como un hermano, primero me respetas. Segundo, me hablas, me planteas tus puntos, te puedes enojar conmigo, pero sin faltarme al respeto y de una forma asertiva. Comunico, defiendo mis derechos sin faltar el respeto a tus derechos. Y al final, esforzándome por ganarme tu confianza. Y creo que es algo que tenemos que buscar como humanidad, y bueno, pensando en las mujeres, obviamente, o en los hombres, pero hoy que hablamos de mujeres, cuando esta hermandad se logra con respeto, comunicación asertiva y confianza, bueno, haces una fuerza tremenda. Te debes de hacer escuchar, porque entre dos, entre tres, entre cinco van a ser mucho más escuchados que cuando yo lo hago desde faltar el respeto, violentar a las personas, no siendo asertivo, no generando confianza, ¿no? Y creo que son los temas que tenemos ahí como pendientes y latentes, hablando de salud mental, para que además estos reclamos justos y correctos sean escuchados. Yo he planteado muchas veces, cuando estas mujeres son acusadas de locas, que prenden las puertas del Palacio Nacional, que golpean a policías, que le echaron gasolina, eso es una barbaridad, que digo, ¿cómo pueden hacer eso, no? Echarle gasolina a los policías y luego prenderles la gasolina, no, o sea, no puedo aceptarlo. Pero si somos tantito justos y escuchamos la historia detrás de alguien que se atreve a hacer una cosa así y no está mal de sus facultades mentales, ¿qué pudo haber pasado para que alguien tome un acto de violencia como este? Y recordemos que violencia no es lo mismo que agresión. La agresión es un instinto natural y todos tenemos derecho a ser agresivos, pero no violentos. Pero cuando alguien hace una cosa así tan tremenda, ¿qué pasó para que esa persona hiciera eso? Y antes de ignorarla y de echarla a la basura y de condenarle, quizá tendríamos que ver qué le llevó a esto. Y frecuentemente encontramos que detrás de esta historia hay abusos, violaciones, crímenes, ¿no? Ultrajos y unas personas que ya no pueden más. Ya, o sea, no sé si lo han vivido ustedes. Vas al Ministerio Público, denuncias un acto de robo, de asalto, y ahí te asaltan y te roban, ahí la autoridad te acaba Te explotando. transgreden, sí. Entonces dices, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Claro. No es el camino, Sí. pero ¿qué hago? Y entonces es donde creo que la salud mental tendría que tener una respuesta, ¿no? Sí. Gandhi liberó a su pueblo sin disparar una sola bala. ¿Cómo lo hizo? Bueno, justo en cosas como esto que hoy estamos haciendo en Iscal Podcast, cosas que hoy la doctora, la maestra Diana Gutiérrez y Gina Cuyás y Zaira Salinas Rodríguez están haciendo hoy, ¿no? Hablándole a la gente, explicándole, tratando de entender nuestras emociones y lo complejos que somos los seres humanos, ¿no? Y por supuesto que en unidad. Y en ese sentido, ojalá que la sororidad no sea tampoco esta postura de ahora contra los hombres, porque también algo que, y ahí les va, para que lo platiquemos, ¿no? A veces escucho a mujeres defendiéndose de los machos desgraciados malditos, pero con un discurso y una actitud macha desgraciada maldita, ¿no? O sea, como defiendo con las herramientas de esos que critico lo que me han atacado y lo que me han hecho, ¿no? Y creo que son planteamientos que tendríamos que poner en la mesa para ver, pues no tendría que ser así, me explico. Sí. Oye, Miguel, fíjate, recordaba rápido, ¿no? No recordé. Tuve que ir a mi Instagram a ver qué dice la playera. Y justo, ¿no? O sea, la opresión sistémica no se cura con terapia.
O sea, hay una serie de mecanismos que al final de cuentas me parecería muy oportuno aclarar que justo ni la sororidad ni el feminismo buscan o están en contra del hombre, sino de este sistema que prioriza o, sí, justo le otorga un lugar diferente a eh, hombre cis, blanco, heteronormado, shalala, shalala, ¿no? Eh, Incluso dentro de las mismas mujeres puede haber esta división, ¿no? De en dónde te catalogan o en dónde te colocan. Sí, efectivamente no es en contra de los hombres, es en contra de este sistema que sostiene justo todo este tipo de pues injusticias. Esta semana, ¿no? Pasó lo del juez del Estado de México que pues libera a un violador y a un pederasta de una niña de 4 años. Entonces, sí, claro, hay que hacer todo un trabajo de integración, de resignificación de la experiencia de trauma en la niña, pero hasta donde también esa sanidad o esa reivindicación del sentido de justicia, sí o sí, tiene que darse justo en la sociedad, ¿no? Con los sistemas penales, con los jueces, con incluso la voz, la posibilidad de que salgan, marchen, cierren vialidades y entonces a partir de la demanda mediática se pueda revisar nuevamente un caso. Eh, Hasta ya, o sea, si es necesario, o sea, tendría que ser necesario, Pues es que tendría que ser necesario. aquí lo No, yo menciona, sí, lo claro. entiendo, lo Es que entiendo porque justo es el debate que está en el aire, ¿no? Y que a veces no queremos entrarle y no queremos tocar, pero que es importante nombrarlo, ¿no? Ponerlo en palabras. La primera que empezó el Me Too fue la que se atrevió a decir lo que nadie decía. Todos lo sabían, pero nadie decía nada. Hasta que alguien se Pero ¿por qué atreve. no se dice, Miguel? ¿Por qué? Pues por el sometimiento, por las represalias, por la fuerza de quien puede tener por el miedo, poder, El poder. ¿no? es miedo. Pues, Entonces, claro, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para no entrar en la confrontación? Porque tampoco quiero ir a provocar que ahora maten a mi familia y a mis hijos. no, Pero claro, no. aquí sí creo importante como este ejercicio interno de hasta qué punto, o sea, a qué le doy voz yo desde adentro para que esto haga eco en el mundo exterior. Ahorita que hablabas, Miguel, y también me hiciste pensar, ¿no? O sea, una de las finalidades de un tratamiento psicoterapéutico justo es poderle poner palabras a algo que está sucediendo adentro de nosotros. A propósito de esto que mencionas con el Me Too, me recordé como este problema que hubo con las gimnastas del equipo de Estados Unidos, en donde el doctor abusaba abiertamente de las chiquillas, hasta que, y bueno, hasta que una habló, ¿no? Y hasta que una fue con su mamá y le dijo, oye, este cuate hace esto y esto y esto y esto. Y en entrevistas con las demás chiquillas, porque eran niñas realmente, ¿no? O sea, entraban desde muy pequeñas al equipo de alto rendimiento, no sé cómo se le llama. Y ellas, lo que pasa es que lo vivían como que así era, o sea, una cuestión Exacto. normalizada. No sabían que así no se hacían las cosas. Él desde su postura hacía las revisiones y él pues, las manoseaba, etcétera, etcétera, hasta que a esta chamaca dijo, esto no es normal, ¿no? O sea, algo aquí está pasando. Pero el problema es ese, que todas las demás no sabían que algo malo estaba sucediendo. Y esto es algo que internamente sucede muchísimo. Yo hace muchísimos años, una amiga muy cercana fue a una terapia como grupal de mujeres. Duró 2 sesiones y me dijo, es que, ¿sabes qué? O sea, no tengo nada que hacer ahí. A una la golpeaban, a la otra le eran infiel, a la otra no sé qué, y yo no tengo esos problemas, entonces ¿yo a qué iba? Y yo, ¿cómo? O sea, ella estaba pasándola mal, pero como no tenía la gravedad de estos problemas, entonces no tengo derecho a hablarlo. Y eso no está bien. Pero ahora, con esto que mencionas, bueno, creo que hacia allá ibas, ya se traslada a los hombres, ¿no? Yo les comparto en mi consulta, no sé por qué, como que tengo muchos pacientes hombres. Y desde hace un tiempo ya, la constante que yo veo en ellos es como esta parte temerosa
de poder decir las cosas porque no saben en qué problemas se van a meter. Y lo hacen conmigo, que bueno, llega un punto en el que entienden que este es un espacio en donde si quieren soltar el pensamiento más machista del universo, conmigo es el espacio donde lo pueden hacer. Por supuesto que yo no tengo juicio con ello, dentro del espacio terapéutico. Pero ya tienen como esta persecución de no entender y no saber, que allí es donde viene como esta confusión entre el mundo interno y el mundo externo, de no entender si lo que van a decir a continuación en un contexto social, con sus amigas, con su pareja, con la maestra, etcétera, con sus alumnas, ¿no? Porque también se da mucho este problema, también me ha tocado muchísimo verlo en maestros, de decir, no me quiero meter en un problema, porque hay mucha sensibilidad en nosotras, ¿no? De, híjole, si lo que estás diciendo lo hiciste con tal intención, esta es la interpretación que yo le doy, no sé, ¿no? Y es ahí donde creo que se empieza a perder un poco esta línea, por eso hablo de la confusión entre lo interno y lo externo. Creo que empezamos a perder como esta línea en donde también los hombres son libres de hablar de ciertas cosas, ¿no? Y no tendrían por qué vivir esta persecución. Y ahí me regreso. Si internamente tenemos muy claro desde dónde lo estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, mi manera de pensar, etcétera, etcétera, es que tranquilamente podría nombrarlo y ponerle palabras a esto que estoy sintiendo. Porque también tengo derecho a sentir que un hombre es una persona muy mala y eso no me convierte en una odia hombres, ¿no? No tiene nada que ver. Pero de pronto esta confusión ha llegado a nosotros y me parece que es ahí donde ya también nos estamos poniendo un poco el pie entre nosotros mismos. Por eso yo hablaba de la importancia de integrarnos, ¿no? De integrar el pensamiento ya en cuestión de género femenino y masculino. O sea, necesitamos integrarlo, no verlo por separado. Cuando lo separamos es cuando empiezan a pasar, siento, este tipo de cosas. Así es, y la verdad es que digo, me encantaría que siguiéramos platicando sobre esto, pero ya el tiempo se nos terminó y yo me quedaría de verdad con esta parte. No sé ustedes qué dicen, escriban aquí en los comentarios qué hacen para fomentar su salud mental, cómo podemos dar voz a esas cosas que a veces nosotros decimos así como de, lo digo o no lo digo. ¿Qué piensan? Nos gustaría muchísimo que nos dijeran sus puntos de vista y qué temas les gustaría que los especialistas de Izcalti platiquen con ustedes. Por favor, este es un espacio para todos ustedes, de verdad. Y me gustaría que diéramos unas conclusiones cada uno de ustedes para que ya fuéramos cerrando y invitar a las personas para que se unan a este nuevo espacio de Izcalti Podcast. Yo, si me permiten, me gustaría invitarles justo a que independientemente de si somos hombres o mujeres, nos demos la oportunidad, digo también entendiendo que la terapia en la actualidad es un privilegio también, pero sí de cuestionarnos, ¿no? De documentarnos, de reflexionar alrededor de por qué pienso lo que pienso, por qué, desde dónde viene esta postura mía en la vida. Todos estamos en deconstrucción, aquí no hay ni siquiera nosotros como especialistas, me parece, y me atrevo a decir, somos una autoridad moral para decir qué está bien y qué está mal. Estamos en el camino de seguirnos conociendo, de seguirnos entendiendo como seres humanos. Pero creo que si ya está esta curiosidad por justo el miedo de decir o no decir, de qué callar o qué no, si ya está esta curiosidad interna, sí, buscar espacios de reflexión para, pues, para cuestionarnos a nosotros y cuestionar al mundo, ¿no? En algún punto eh, se van a ir haciendo ciertas rupturas y otros, no sé si existe esta palabra, pero yo la quiero inventar, pegostes, del mundo y lo vamos construyendo entre todos. Maestra Gina. Bueno, la parte del autoconocimiento es una invitación que permanentemente me parece importante que hagamos, seamos o no terapeutas, ¿no? Extender esta invitación me parece que no corresponde solo a terapeutas, a eso me refiero. Y autoconociéndonos podemos entender que parte de lo que menciona Diana es esto, ¿no? Cuestionarnos, preguntarnos, aprender a cuestionar y aprender a preguntar también hacia el mundo externo, pero con esta diferencia como tan puntual que dio Miguel Ángel, que fue
con esta intención de entender, ¿no? O sea, puede que no lo acepte, puede que no valide lo que estoy viendo allá afuera, pero puedo llegar a entender qué está sucediendo, ¿no? Y creo que es uno de los pilares que tiene como consecuencia el autoconocimiento, entenderme a mí, pero también entender a los demás. Maestro Miguel Ángel. No, pues un tema padrísimo, me ha encantado esta charla. Quiero agradecerles a Diana y a Gina por haberse abierto el espacio. La verdad es que deben saber todos, son personas profesionales muy comprometidas y muy ocupadas con mil cosas. Por lo tanto, de verdad les valoro y les agradezco que hagan este esfuerzo que hoy Iscalti está haciendo con el equipo. Siempre todos son muy generosos por enseñar, por dar. Me parece que esta actitud es un ejemplo para muchos jóvenes, ¿no? De ser parte de la solución más que parte del problema, es atrevernos a esto, poner nuestros puntos de vista en la mesa, debatirlos, cuestionarlos, preguntarnos, y eso nos va a llevar al conocimiento y a la verdad que esperemos que nos haga libres, ¿no? Digo, ya todo el tema de verdad es todo un debate también, pero al final me parece que si vamos construyendo una verdad en la que podemos empatar con otros, y por lo menos hoy, insisto, R se hace, respeto, comunicación asertiva y confianza, sin duda van a ser cosas que en tu relación, si la pones en práctica, vas a estar mucho mejor a que si careces de estos elementos. Así es, pues yo me quedaría, no sé ustedes qué opinen, nos gustaría muchísimo saber sus opiniones, pero yo me quedaría con esta plática, el conocer, saber, creo que es importante y fundamental para evitar cierto tipo de violencias, de agresiones y demás, el que tengamos una voz, pero una voz coherente, una voz empática, una voz desde la equidad, una voz que pueda también ayudarme, pero también ayudar a mis semejantes. Y la parte también de ser, ahora sí que sororo, como lo convenció, no sé si está bien dicho así, de tener esa sororidad, esa empatía, de también si le duele a esta persona, a mí también yo tengo que empezar a verlo y justamente conocernos internamente para saber desde adentro cómo podemos apoyar a todos nuestros seres queridos y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, de verdad, Zaira Rodríguez, doctores, en verdad, maestros, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los invito para que se unan con nosotros a Iscalti Podcast. De verdad, pónganlo aquí, estamos en Spotify y en todas las plataformas digitales, en YouTube también, como Iscalti México. Aquí abajo están las descripciones y de algunos datos que estuvimos compartiendo con ustedes por si los quieren indagar. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Dinos, ¿qué te gustaría que platiquemos? ¿Qué te gustaría que los especialistas de Iscalti compartan contigo? El día de hoy, aquí abajito vamos a dejar todos los datos, el WhatsApp y las ligas y demás para que ustedes igual por si quieren alguna consulta con alguno de los especialistas también lo puedan hacer. Y de verdad, muchísimas gracias. Nos despedimos y espero que nos sigan en la próxima emisión.